Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo estáis? No sé cómo están ellos, pero nosotros estamos muy bien porque estamos en uno de nuestros lugares favoritos del mundo mundial para hacer bodas. ¿Dónde estamos hoy, Elena? Estamos en Acre. A ver, Elena, ¿qué nos hemos perdido? Aquí no hay ceremonia, ¿no? Están pasando cosas hoy. Nosotros sabíamos que hoy era un evento un poco diferente para nosotros porque estamos contratados cóctel y cena. Ajá. Y veníamos pensando, ¿quién está en la ceremonia y por qué no estamos nosotros Claro, en la sí. ceremonia? Yo ya preocupada. Las ganas que tenía yo de tocar el Thousand Years. Y de repente nos dicen los wedding planners, no, que es que no hay ceremonia. Los novios ya se casaron en su ciudad de origen. En San Francisco, en el Y City Hall. solamente querían hacer hoy la fiesta. Nos ha parecido una cosa curiosísima. Es la primera vez que nos encontramos con algo así y hemos dicho, hay que grabar. Fantástico, déjatelo serio en Estados Unidos y vente a divertirte a Los Cabos. Hablemos de los bailes. Pero tenemos un momento principal y bonito que es el primer baile de los novios que van a bailar con Thousand Years. Ah, o sea que la voy a tocar. Pues es que han elegido Thousand Years, Uy, que la uy. toquemos desde el principio hasta el minuto 1:30 y la casualidad es que ahí no toco yo porque toda la introducción la hace No, Roberto, entonces el no tema sé es qué que, pensar. Después de escuchar nuestra versión en Spotify, pues han decidido hacer el primer baile con Thousand Years, con la canción. Vamos, que se han enamorado de mi sonido. Así que, pues nada, yo me voy a mi casa o qué hago. Tú imagínate vestida de blanco, tú imagínate al lado de la persona que más quieres. Bueno, ¿Cómo? yo sí me imagino vestido de blanco es con el traje de un psiquiátrico o algo así. Y con el pistache, ¿no? Me lo voy a imaginar. Bueno, vale. ¿Qué canción elegirías para ese momento tan romántico que es tu primer baile? Ay, yo no lo sé. De nuestro repertorio es que tenemos muchísimas canciones muy románticas, muy bonitas. Yo seguramente elegiría una de Ricky Martin, pero porque yo Ricky tengo un Martin. rollo con Ricky Martin desde la Machosa. adolescencia. No, elegiría una romántica de Ricky Martin. Vale. Pero como nosotros trabajamos sobre todo para clientes americanos, nunca nos han pedido Ricky Martin, ojalá algún día, yo encantada de tocarla. Yo creo que de las nuestras es posible que Shallow, a mí me gusta mucho. You Are the Reason me You Are parece the una Reason, muy canción bonita. preciosa. ¿Y tú, Berti? A ver, Elena, yo tengo un plan fenomenal. ¿Te ves vestido de blanco o de qué color No, quieres hombre, de irte? negro, de negro. Como sabes, hay 3 bailes principales, ¿no? Normalmente hay 3 bailes, Hay que 3 son bailes. los novios, ¿Vale? el papá de la novia con la novia Muy bien. y la mamá del novio con el novio. Aunque a Perfecto. veces no están esos bailes. Son momentos muy románticos en los que acaparan la atención de todo el público. Pero, ¿y qué pasa con el público? Bueno, pues mi idea es que contagiemos en el último baile a todo el público con una canción muy marchosa, ¿eh? Que bailen 2, 3 canciones antes de cenar, que bajen todo lo que han comido en el cóctel y después ya en la cena, musiquita más tranquilita, más romántica y preparándonos ya para el fiestón final con DJ. ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea, lo hemos visto en algunos eventos que justo después de los bailes principales los novios piden que todo el mundo se una a la pista de baile antes de cenar. Mientras preparan la cena y empiezan a llegar los platos, tienen 10-15 minutos como del preámbulo de Eso lo que es. va a ser el fiestón luego después. Y Oye. es una cosa que a nosotros nos ha parecido muy original. Oye, estos consejitos de oro de Cabo Strings no tienen precio, ¿eh? Cabo Strings Tips. ¿Eh? Ayer tuvimos aquí un evento que tocamos ceremonia, cóctel y cena y hoy no tocamos ceremonia porque no hay ceremonia, pero estamos en cóctel y cena. Nosotros, Cabo Strings, somos expertos en ceremonia y cóctel, sí, pero también tocamos en muchas cenas. ¿Por qué lo recomendamos? Porque los novios, que normalmente son los que nos buscan y nos contratan, quieren escucharnos tocar, porque para eso nos contratan. Durante la ceremonia
cuando ellos están presentes, nosotros no tocamos porque es el momento del ritual de la ceremonia. Y durante el cóctel, la mayoría de las veces ellos están haciendo fotos. Nos ha pasado infinidad de veces que cuando termina el cóctel y ellos llegan, que nosotros estamos terminando, nos dicen: te tenía que haber contratado una hora más durante la cena para poder disfrutar de ti y escucharte. Nuestros invitados están encantados, pero nosotros casi nos hemos podido escuchar. Porque han estado haciéndose fotos, ¿no? Claro, porque no han estado realmente 100% presentes en esos momentos. Entonces, contrata Cabo Strings 3 horitas. Bueno, y a raíz de lo que dices, Elena, me encanta crear esa empatía con los clientes. Ayer, por ejemplo, nos pidieron pues que nos hiciéramos una foto con ellos. Oye, nos dijeron a los eso fotógrafos: me da la vida. antes de iros, los novios quieren una foto con vosotros. Nos pusimos con ellos, posamos con ellos y, por supuesto, agradecerles la confianza en Cabo Strings para uno de los días más memorables de su vida. Nos encanta formar parte de esos momentos. Y es que, Elena, es que has establecido una relación de hace un año, ¿no? Sí, con emails y yo con... muchas veces cuando les veo ya tengo Ya lo conoces de ganas toda la de vida. abrazarles, porque ya siento su ilusión en los emails. Claro que sí. Semanas antes ya me dicen: no me puedo creer que ya vaya a llegar el día, estoy deseando veros, conoceros, y nosotros igual. Entonces, empezamos cóctel, una horita de cena y entre medias bailecitos, ¿no? exacto. Nos vemos en el próximo Cabo Strings Pro. Y pensaba que ibas a decir en el próximo Acre. Está bien. Adiós.